Amigos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Musician. Estoy muy emocionado y muy contento de hacer este episodio. Estoy con una persona muy especial a la que he conocido hace poco y la verdad que lo admiro bastante por todo lo que está haciendo en redes sociales, lo que ha hecho, lo que como músico también, como líder, que da talleres. Y la verdad estoy muy emocionado por estar aquí con el gran Agustín Bierman. ¿Cómo estás, bro? ¿Todo bien? Hola Edward, un placer saludarte, un placer estar en este podcast. La verdad, vos decís que me admirás, pero yo te admiro a vos. La Muchas verdad gracias. que vi los videos que estás compartiendo, los podcasts que has grabado y bueno, muy privilegiado de poder estar en este día con vos. No, y gracias, bro. En serio, créeme que sé que eres alguien bien ocupado. Tengo una duda. ¿Eres de Argentina? Sí, soy Ok. argentino. Ok. Trato de regular un poquito el acento porque hace 4 años vine a Estados Unidos y vine con un acento bien agresivo. No me entendía nadie. Ok. No lo podía creer. Ya, yo noté tu acento igual, o sea, se nota y a mí me gusta bastante cómo hablan los... El acento argentino me gusta bastante, es uno de mis acentos favoritos. Creo que lo imito bien, pero... A ver, a ver. ah, vergüenza, bro. Pero te voy a enviar un audio ahí en Instagram Bueno, dale, al dale. rato. Me envías un audio. Pero nada, gracias, bro. Y créeme que también he estado viendo las cosas que estás haciendo. Y tienes un podcast. Um, Mm. ¿Cómo es que nace tu podcast? La verdad que está interesante. Lo acabas de iniciar. No sé si llevas, ¿qué? 4 capítulos o 3. Ya 4, ¿verdad? Así es, 4 episodios. Cuando empezamos más con una visión de poder ayudar a líderes de alabanza a través de contenido digital. Si uno quiere buscar recursos, quiere buscar de repente contenido que tenga que ver con el liderazgo del Ministerio de Alabanza, es muy difícil encontrarlo. Eh, y Dios me ha movido hace años a poder contactarme con líderes. Creo que el liderazgo en la iglesia es clave, el lugar del líder de alabanza es esencial en la iglesia, en el ministerio. Y bueno, el podcast es parte de ese contenido que queremos crear para líderes de alabanza. Ok, sí, se llama Worship Office, que está bien genio su nombre, porque me llamó la atención bastante. Empecé a escuchar algunos, 2 episodios que los escuché, el de Jay, y también con Gabriel, que estaba buenísimo. Y el Sí. último también que lo hiciste con un productor. No, todavía no lo he escuchado, pero lo voy a escuchar. Y como dices, es bien... O sea, hace falta este tipo de contenido en redes sociales, pero también entra como un, no sé, ¿qué opinas tú? Está como un conflicto porque a veces se empieza a decir los influencers cristianos y esto, pero a veces yo creo que yo no me miro más como un influencer, digamos, como está, digamos, ya definida la frase, sino que trato la manera como de, no sé, aportar algo que pueda cambiar algo. O sea, sé que eso es como influencia, pero entramos en esto de ser influencer o ser famoso o ser TikToker cristiano. ¿Cómo definirías o cómo sería más que todo tu definición y lo que deberíamos nosotros inspirar, llegar a ser? O sea, ¿cómo lo ves tú? Desde mi punto de vista, yo creo que ser un influencer, que viene de la palabra Ujú. influencia, es una consecuencia de lo que uno está haciendo ministerialmente, Ok. ¿no? El punto es, como en el liderazgo, si vos decís que sos líder, pero nadie sigue tus pasos, no estás preparando a nadie, no estás abriendo paso para otras personas, ¿qué tipo de liderazgo es ese, no? ¿A quién estás liderando? Creo que con la influencia es lo mismo, ¿no? Si te llaman influencer, no es por el hecho de que saliste en Instagram o TikTok haciendo un video, es porque realmente estás causando una influencia Ujú. en personas y esa influencia puede ser buena o puede ser mala también, porque hay influencers ¿Qué? que hacen contenido, la verdad, Sí. que no edifican. Ya. Y te topas varios con esto en TikTok, más que todo en TikTok, en esta plataforma, que se mueve mucho esto, ¿no? De las influencias.
Y también entra el tema de contenido de valor, ¿no? Que vamos a estar hablando un poquito más adelante, pero hablando del liderazgo, que acabas de decir algo muy importante, que si yo me considero líder y nadie me sigue, entonces hay algo ahí, ¿sabes? Hay un problema ahí. Y me gustaría hablar acerca de eso, ¿no? De los problemas que a veces hay como líderes y qué problemas te has topado tú con un líder o liderazgo, que sé que das muchos talleres acerca de esto. ¿Cuáles son los problemas como más comunes que encuentras y cómo puedes llegar a resolverlos, ¿no? Bueno, los problemas son muchísimos, muchísimos. El liderazgo de alabanza es un desafío bastante grande. Podría quedarme hablando horas acerca de los problemas que hoy están teniendo los líderes de alabanza, pero te lo voy a resumir en un punto muy importante. Muchos líderes piensan que están teniendo problemas con sus músicos y que sus músicos no responden como a ellos les gustaría que respondan. Quizá tienen problemas con puntualidad, tienen problemas sacando las canciones para los cultos, tienen problemas de carácter. Entonces hay muchos líderes que vienen con estos planteos de estoy teniendo problema con todo esto. Lo primero que nosotros hacemos foco es cómo está, primero, tu corazón y segundo, cómo está tu liderazgo. Porque cómo está tu corazón va a definir cuál es tu perspectiva. Si vos sos un líder que tiene un corazón sano, que tiene un corazón que está alineado a Dios, tu perspectiva de la situación va a ser una perspectiva de esperanza y de fe. Y pase lo que pase, porque vamos a tener en el ministerio personas que nos van a hacer las cosas difíciles o situaciones que se van a poner difíciles. Si tu corazón está enfocado, siempre vas a estar yendo hacia el norte del propósito de Dios, ¿no? Entonces eso es lo primero que apuntamos. Y lo segundo es cómo está tu liderazgo. Y dentro del liderazgo hay un montón de elementos que cuando nosotros lo empezamos a marcar y empezamos a hablar de estos elementos, por decirte uno, la comunicación. ¿Cómo está tu comunicación como líder? ¿Con cuánta frecuencia te comunicas con tu equipo para hacerle saber las canciones, hacerle saber a qué hora tienen que llegar, hacerle saber la estructura del servicio del domingo? Y muchos en este camino de cómo está tu corazón y tu liderazgo se empiezan a dar cuenta que el problema más grande no era el grupo, sino ellos. Y nos empiezan a decir, Agustín, ¿sabes qué? Yo pensaba que el problema eran mis músicos, al final me di cuenta que el problema era yo, que no sabía cómo guiarlos, cómo comunicarme, cómo potenciarlos, cómo poder llevarlos a otro nivel. Entonces creo que si uno apunta a estos dos elementos, corazón y liderazgo, hay muchas cosas que se pueden mejorar en el ministerio. Ya, pero también, por ejemplo, yo conozco un caso, ¿no? Que hay un líder de alabanza y todo esto, y, o sea, yo creo que él da el ejemplo, digamos, en la puntualidad. O sea, él es el primero que llega, ¿no? Y digamos, el ensayo es a las 6 de la tarde. Entonces, él llega a las 6, pero los demás siempre llegan 6:30, 6:20. Y este problema ya ha sido como, qué sé yo, 3 años atrás. Y entonces, ¿cómo? O sea, vemos que hay dos partes, ¿no? De que yo trato de poner el ejemplo, pero los demás siguen igual. ¿Cómo crees que podrían, o sea, la comunicación creo que es importante, de tener también no solo llegar a ensayar y ya, sino que creo que hay ensayos donde, ¿sabes qué? Es una reunión más que un ensayo de aclarar ciertos puntos, pero ¿cómo ves tú ese como, no sé, ese problema, ¿no? Donde hay ejemplo bueno de líder, pero los demás no, simplemente no se acoplan, digamos. ¿Cómo podrían resolver eso? Bueno, ese es un desafío muy grande del liderazgo que tiene que ver con poder generar una cultura, ¿no? Y Ujú. nosotros como líderes, hijos de Dios o líderes cristianos, estamos tratando de generar y crear una cultura de reino, la cultura en la cual podemos leer en la palabra y aprendemos leyendo la Biblia. Queremos que eso se transmita en nuestro ministerio, en nuestro estilo de vida. Entonces, hay cosas en nuestra cultura que sin darnos cuenta se meten
en nuestro ministerio y en la iglesia como la impuntualidad, que es lo que estabas mencionando, que nosotros tenemos que entender y tenemos que hacer entender a nuestros músicos que porque las costumbres de mi cultura marcan que yo voy a ser impuntual, eso no significa que yo tengo que vivir de esa manera y menos servir a Sí. Dios siendo impuntual, llegando tarde Ya. a un ensayo. Entonces, básicamente, aunque yo esté dando el ejemplo y mis músicos no estén siguiendo el ejemplo, hay otro paso que tenemos que dar como líderes, que es, ¿lo voy a permitir o no lo voy a permitir? Oh, ya. Porque yo puedo estar dando el ejemplo, puedo ser el mejor ejemplo como Ujú. líder, pero ahora yo tengo que empezar a moldear al equipo, ¿no? Y si alguien llega tarde, ok, puede pasar una vez, puede pasar dos veces, pero ya si es una costumbre, yo tengo que corregir eso. Ya. Eso es parte de ser líder, ¿no? Y de ir moldeando una cultura y ir moldeando el carácter de los músicos. Ya, y tienes bastante razón eso de permitir o no permitir, porque, o sea, eso te va formando al grupo, ¿no? De que hay una consecuencia si yo llego tarde. Y no es de tener miedo, sino que, o sea, respetar eso, ¿sabes? De que si llegas tarde, ¿sabes qué? Creo que, no sé, ya hay alguien más cantando tu canción. O no sé, no vas a tocar hoy, algo así, ¿no? Como poner cositas ahí donde el músico diga, ok, ¿sabes qué? Si llego tarde ya no voy a tener privilegio. Y esto también me lleva a que a veces yo en lo personal creo, no sé si está bien o está mal, pero a veces un liderazgo se compone de dos personas, ¿no? Pero el conflicto en el que yo me veo es que a veces ponen líderes, pero los dos personas son líderes. Yo pienso que, no sé, para mí debería ser un líder y una ayuda. ¿Sabes? Como cuando no está el líder, o sea, la ayuda está ahí para respaldar al líder, pero cuando las dos personas son líder, digamos en un grupo de alabanza, cuando hay dos líderes, no sé, o sea, como que a veces los líderes no se ponen en sintonía o no se ponen en acuerdo, entonces ahí es donde entra ese conflicto, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú? O sea, ¿cuál sería un consejo que le darías a este formato de dos liderazgos que tal vez no están en común de acuerdo? La verdad que es complicadísimo, Sí. complicadísima esa situación. A mí me ha tocado vivir como líder, el tener que compartir liderazgo con dos líderes más. Llegó el punto donde tuvimos que hablar con el pastor y decir, pastor, no estamos yendo a ningún lado, que alguno de nosotros quede como la cabeza de este liderazgo. O sea, pueden haber tres líderes, pero alguien tiene que tener la última palabra. Ya. Alguien tiene que estar por encima, tiene que ser la cabeza, ¿no? Entonces creo que cuando la palabra de Dios habla del cuerpo, que lo relaciona con la iglesia, dice que la cabeza es Cristo, ¿no? Y va describiendo cómo todo el cuerpo se conforma y que cada parte del cuerpo es importante. Yo creo que lo que hay que entender es que aunque no seas líder, no tengas la posición de líder, no quiere decir que no seas importante y que tu opinión no valga, sino que necesitamos liderazgo y necesitamos de alguna manera una jerarquía, porque tiene que haber un orden en la Sí. iglesia. Y muchas veces cuando hay liderazgo de dos, tres cabezas, se pierde el orden, se pierde el avance, y yo personalmente opino que no es lo más sano para un grupo de alabanza el tener tres líderes y que los tres tengan una especie de la misma autoridad Ujú. para tomar las decisiones, ¿no? Ya, y también entonces, esto parece un podcast de quejas, ¿no? Que aquí ando quejándome. Adelante. No, pero también como agregando a esto lo que dices, tal vez otra de las maneras sería como, bueno, o lo que yo he visto también cómo funciona es que hay un líder de músicos y otro líder que es como para cantantes, ¿no? Entonces también, pero yo creo que igual como dices, tendría que haber uno donde tenga la última palabra, ¿no? Que diga, esto es así y vamos a ir por acá. Para crear ese como tipo de avance, porque a veces no sabemos que nos estancamos como grupo de alabanza. La verdad es que yo he estado,
he estado como en varios grupos como apoyando. Obviamente tengo mi iglesia central, pero a veces me invitan a apoyar en el piano o a dirigir a cierto grupo. Pero entonces a veces me encuentro con este dilema, ¿no? Que como grupo no vemos que nos estancamos. ¿Cómo ves tú ese... o bueno, más la pregunta sería como, ¿cómo avanzar, sabes? Como grupo. O sea, si ya me quedé en que sacamos las canciones eh, y en un nivel más o menos, ¿cómo es que un grupo puede avanzar y puede ir más allá y dar como el extra? Hay muchas estrategias que se pueden usar para el hecho de estar motivados y siempre tener un hambre de crecimiento, ¿no? Una de ellas es tener Ok. modelos, tener personas o grupos de alabanza o de música que Ujú. han llegado más lejos que nosotros. Entonces, cuando nosotros tenemos modelos, ah, tenemos objetivos claros a los cuales podemos llegar y que estamos motivados para crecer, ¿no? Ujú. Y por ejemplo, yo como baterista, vamos a nombrar el caso de Ish Melton, ¿no? Ish Melton para mí sería un muy buen modelo a seguir porque yo sé que él ha llegado más lejos que yo, ha grabado más que yo, ha grabado con más gente que yo. eh, es un genio, ¿no? Entonces eso como baterista, al tener ese modelo, me ayuda siempre a estar motivado a crecer y a decir, si él pudo, yo también puedo crecer. Si él pudo, yo también puedo mejorar en mi tono, en mi instrumento. Entonces creo que es clave el tener modelos, el poder salir de tu cultura de iglesia local aunque nunca podés, digamos, negociar el servicio en tu iglesia local, Ujú. pero el hecho de salir, ir a visitar otras iglesias, ir a un congreso, ir a un evento, hacer un viaje a otra ciudad y ver lo que está pasando, siempre son buenas cosas para ayudarnos a estar incentivados a poder crecer. Ya. Y bueno, vamos a, no sé, yo siento que voy un poquito rápido, pero me gustaría como llegar a un punto que ahí sí me gustaría extender un poquito más, pero hablando esto de ver modelos, ¿no? De grupos de alabanza o de músicos también, en caso individual, como músico yo también debería aspirar a ser mejor, ¿no? Ya no bastaría nada más de aprenderme la canción. Una vez un líder me dijo, no puedes considerar la canción, no puedes considerarte que la canción te la aprendiste, sino cuando ya te lo sabes los acordes. La canción te la aprendiste cuando ya no te equivocas. Entonces, entonces me dio como un cambio de mente, de que, ok, no solo basta aprenderme los 6, 7 acordes que tiene la canción, sino que tengo que tenerlos de memoria, agregarle algo yo que sea de mi propia identidad, porque creo que eso también es bastante importante, lo hemos hablado aquí en el podcast, la identidad como músico y también la identidad como grupo de alabanza, ¿no? Pero a lo que quería ir era como el innovar, ¿no? El tener ejemplos de grupos de alabanza, también implica como ir avanzando dentro de la tecnología. Vemos que a veces los grupos no aceptan las secuencias, ¿no? No sé si te has topado con estos casos que dicen, no, es que no fluyo con las secuencias. Mm. Y eso lo hablábamos también con Jay y él daba un punto importante, pero quisiera yo saber qué opinas tú, que creo que eres un experto en eso, ¿no? Ese que la verdad quisiera saber más tu opinión, pero ¿cómo ves estos casos que a veces no aceptan secuencias? ¿Es bueno tener las secuencias dentro de las iglesias? ¿O cómo ves tú este ámbito? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con el uso de secuencias. Yo creo que es una herramienta muy buena que nos potencia, que nos enriquece, que enriquece el sonido, que nos ayuda a estar más ensamblados como banda, que incluso agrega instrumentos que quizás no tenés en tu banda y puedes agregar esos instrumentos para que la canción tenga más fuerza musicalmente. Hay una pregunta que me hicieron esta semana en Instagram y es, mi pastor no está de acuerdo
con las secuencias. Yeah. Agustín, ¿qué me decís acerca de eso? Y mi respuesta fue, primero, ¿por qué tu pastor no está de acuerdo? ¿No? Preguntale a tu pastor cuál es la causa, porque también puede ser que sea un miedo a la tecnología, puede ser que sea un miedo a lo nuevo, ¿no? Pero si tu grupo de alabanza está luchando con lo básico, como vos decías acerca de toco bien una canción cuando no tengo equivocaciones, ¿no? Si canciones que tenemos hoy en la iglesia que no son muy difíciles en términos técnicos, Ujú. las tocamos en el ensayo, pero los chicos no se sacan las canciones, no practican. El ensamble no suena bien porque no hay la preparación adecuada. Claro, hay muchos líderes y pastores que piensan, ¿por qué vamos a sumar algo nuevo cuando lo básico no está fluyendo? Ya. Entonces hay un concepto interesante acerca de la tecnología que yo también estoy de acuerdo, que es la tecnología viene a enriquecerte cuando vos haces un buen trabajo en tu instrumento o con tu voz. Mucha gente dice que el autotune lo usan malos músicos o malos cantantes, pero pocos saben que para utilizar autotune y utilizarlo bien, hay que ser un buen cantante, porque en cuanto desafinás un poquito Se escucha. una nota, el autotune te desvía Ujú. totalmente esa nota a otra escala prácticamente, te Sí. hace sonar mal. Entonces, cuanto más sepas cantar, mejor vas a poder utilizar una tecnología como el autotune. Cuanto más sepas seguir el metrónomo y el click como baterista, mejor vas a poder utilizar secuencia. Cuanto más te sepas la canción, mejor vas a utilizar un recurso como los tracks y las secuencias, porque cuando estamos tocando con tracks y secuencias tenemos que tocar la canción tal cual es, si no lo que estamos tocando va a empezar a contradecir y a chocarse con lo que Ujú. está en la secuencia. Entonces yo de repente me aprendí mal una melodía, me aprendí mal un acorde y eso va a sonar mal con la secuencia. Entonces hay líderes y pastores que yo los entiendo, que digan, ¿para qué vamos a sumar algo nuevo cuando en lo básico no estamos bien? Porque también está el típico músico que quiere usar lo último, el último sonido, la última tecnología, quiere Sí. utilizar, no, que me voy a comprar la Mac y me voy a comprar la placa de sonido y piensan que eso los va a hacer sonar bien. Y acá está Ujú. el concepto. No te va a hacer sonar bien, te va a hacer sonar mejor. Ok, ya. ¿Sí? Para sonar bien tenés que estudiar, practicar, revisar tu tono, revisar tu sonido, revisar tu técnica. Eso te va a hacer sonar bien. Las secuencias, los triggers, el autotune, toda la tecnología que podemos llegar a utilizar, softwares para pianistas, te van a hacer sonar mejor. Mejor. Y sí lo recomiendo totalmente, pero bueno, para sacarle todo el jugo, obviamente uno tiene que tener todo lo básico bien firme y bien preparado para poder disfrutarlo, ¿no? Ya, y con eso me encontré al principio. Yo antes miraba que había varios pianistas que tenían teclados, no sé, no tan avanzados como ahora los Nord o algún Yamaha Mod X o algo así. Y miraba que tenían un piano así normal y sonaba bien. Y a veces yo estaba tocando, qué sé yo, con un Motif o algo así. Y decía, ¿por qué no sueno como ellos si tengo mejor piano, tengo mejores sonidos? Pero era eso, ¿no? La preparación que ellos sí tenían buena digitación al momento de tocar. Y a veces yo tenía un buen piano o algo así, pero las teclas se me chocaban o algo así. Entonces, ¿cómo dices? O sea, los accesorios o las herramientas te hacen mejorar tu sonido o tu forma de Vi tocar. que lo tuviste a Álvaro López Sí. en uno de los podcasts. Bueno, he visto algunos talleres de Álvaro. Hemos tenido un taller con Aliento Music School acá en Dallas. Ok. Y las preguntas que le hacen a veces es para ir al que preguntó y pegarla así en la nuca y decirle, hermano, despertate. ¿Qué marca de palos utiliza, hermano? ¿Qué tipo de parche utiliza? ¿Qué tipo de marca de batería? Y a ver, al nivel de Álvaro López, hacer ese tipo de preguntas es como,
Sí. A ver, el tipo horas y horas y horas practicando, estudiando su instrumento, creciendo en su, en su práctica, en su técnica, en poder ser musical. Entonces yo a Álvaro López le haría otro tipo de preguntas. Sí. Eh, Entendiendo que, bueno, una de las preguntas que él respondió fue, hermano, no es la flecha, es Es el el indio. indio. Sí. Y ya, o sea, es bastante como obvio eso porque, como platicaba, ¿no? O sea, podemos tener los mejores instrumentos, podemos tener el software más actualizado y todo, pero si nosotros no tenemos las bases bien hechas, o sea, es como un poco de por gusto que tengamos todas esas herramientas, ¿no? Y tú como baterista, ¿cómo ves, digamos, en el área de baterista, ¿no? He tenido muchos bateristas ahora aquí en este podcast, a Álvaro, su hijo, y ahora tú ya tres bateristas excelentes. ¿Cómo ves tú esta área? ¿Algún consejo que le darías a un baterista, ¿no? Que va como empezando y quiere tener como esas mejoras en su sonido, en su técnica más que todo? ¿Qué tips das tú a algo que le pudieras decir a alguien? Primero que escuchen el podcast con Álvaro y el hijo, porque yo al lado de ellos no soy nada. Ah, eres bueno, Y bro. segundo, es que hoy nos podemos enamorar de muchas cosas que son superficiales. Podemos escuchar una banda, un ministerio y enamorarnos del sonido de una batería, del estilo de una batería. Hoy el baterista modelo en Estados Unidos es Ish Melton. Todo el mundo Ya. habla de él, todo el mundo quiere tocar como él, tener sus cosas, ¿no? Pero cuando uno se pone a hablar con estos músicos, realmente tienen un background, una historia en donde han pasado años estudiando, aprendiendo estilos, mejorando su técnica. Y a estos bateristas vos los sacás de lo que es hoy el sonido worship o lo que hace Bethel, Elevation Ujú. Worship, Hillsong, y pueden tocar. Le pedís lo que sea y pueden tocar. Le pedís música latina y se suben y tocan. Le pedís música sudamericana, de Brasil, se suben y tocan. Les pedís jazz y te puedo asegurar que todos en mayor o menor medida te van a poder tocar algo de jazz. Ujú. Son gente preparada, son gente que digamos, han tenido un tiempo de preparación y de desarrollo en la técnica y por eso suenan tan bien, ¿no? Entonces, en resumen, si yo quiero ser como Ish Melton o como el baterista de Hillsong o como el baterista de tu banda favorito, no te saltees procesos, ¿no? Entendé que quizás tocando una canción de Getaway que grabó Ish Melton, te sientas más como Ish Melton y digas, bueno, hasta acá llegué porque la toqué bien. No, aprende del proceso de Ish Ujú. Melton, de las horas de práctica, de estudio, de crecimiento, aprender a leer en partitura, aprender a tocar diferentes estilos y todos los recursos que nos da la música. Ese es mi consejo para baterista. Ya, y bueno, hablando un poquito ahí de Ish Melton, ah, como dices, es como un referente ahora de la música cristiana, ¿no? Pero a veces estamos bueno, yo me encuentro como en este pensamiento de que, no sé, yo obviamente trato de tener inspiraciones, pero en mi pensamiento es como, yo no quiero ser como, digamos, el Ish Melton. Yo quiero ser que alguien me mire a mí, ¿sabes? Pero no en el sentido como orgulloso, míreme, pero sí como tener como es igual, ser inspiración para las demás personas y obviamente tener ese proceso. ¿Cómo, o sea, cuál crees que es ese factor que podría tener el músico, ¿no? Como para llegar a ser inspiración de otros. Obviamente ya hablaste de tener ese proceso y de llenarse, ¿no? De técnica, sabiduría y estos elementos tan importantes, pero hay algo, no sé, que tú digas, ¿sabes qué? Esto te va a llevar a ese nivel. Totalmente, sí. Yo creo que el primer elemento
es poder llegar a tocar estos estilos, poder llegar a tocar estas canciones que te tocan tocar como baterista, como músico, como pianista, tal cual son. Ese es el primer paso, Ok. porque no falta el músico que te diga, no, yo soy creativo, soy original, yo toco la canción como a mí me sale porque yo soy único y al final la está tocando como a él le sale porque no quiere sacar la parte o porque no tiene la técnica para tocar la parte como Mm, es. ya. Entonces, ¿qué te va a ayudar a poder tocar la parte como es o aprender de estos músicos? Te va a ayudar a un crecimiento técnico. Una vez que vos tenés este crecimiento técnico y que vos podés tocar las partes como son, con el sonido que corresponde, ahora el siguiente paso es, le voy a poner mi toque personal. Mm, Ahora le voy a dar mi impronta, porque este ya no es Ishmelton, ya. este es Agustín tocando la batería, ¿no? Pero yo creo que eso te da el permiso para poder desarrollarte creativamente, el poder tocar las cosas como se deben tocar y aprender de otras personas. Si vas a una clase de dibujo y vos estás con un deseo de ser un dibujante profesional, lo primero que te van a enseñar a dibujar es una jirafa, un elefante. Ya. Y vos le vas a dar a tu profesor de dibujo lo que dibujaste y tu profesor lo va a mirar y va a decir, bien, es una jirafa, un elefante. No vas a hacer un círculo con 3 líneas, dibujar tipo un extraterrestre y vas a decir, profesor, este es el elefante en mi manera de ver, porque el profesor te va a decir, te pedí que dibujes un elefante Ya. y la técnica para dibujar un elefante es este. Entonces, yo creo que es importante esto, nos ayuda a poder ir a un punto donde podamos desarrollarnos y poder darles nuestro toque personal. Siempre, siempre que nosotros estemos aún tocando las partes que otra persona hizo o tocando la canción como otra persona la tocó, siempre, 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 siempre va a sonar un poco diferente. Nunca vas a sonar 100% igual a esa persona. ¿Sí? Ya. Entonces, no hay que tener miedo de poder llegar a este punto de poder tocar las cosas como son para poder decir, bueno, ahora le quiero poner mi propia impronta, que creo que es un camino muy necesario también para los músicos, que es la creatividad, ¿no? Sí, bro, creo que me aclaraste un punto tan importante que antes yo ah, igual hacía, ¿no? De que era como, no, pues quiero poner mis propias cosas, pero, o sea, no era como que, obviamente, teniendo las bases de la canción, si la canción tiene una melodía, pues hacer la melodía, no inventarme una en el momento, ¿no? Me pasó que en una canción de Marcos Barrientos, la de... no recuerdo el nombre. Oh, es en ti, que lleva como un solo de piano. El tarararata. Al principio, obviamente, lo estudié, ¿no? Y no me salía al principio, me costaba entrar, pero porque a veces ya en la iglesia no escuchaba el clic o algo así. Entonces, obviamente, después lo mejoré y ya lo saqué. Pero me pasó que ese mismo solo yo lo escuché, yo lo he tocado, me pasó que fui a una iglesia y tocaron esa canción y cuando esa parte del solo, el pianista hizo algo totalmente diferente. Y yo dije, no, pues tal vez, no sé, es su propia versión. Eh, pero después ya me la acerco y dice, no, es que no me gusta o algo así, que no le gustaba el solo. Y yo, ok, le digo, pero es la canción. Te puedo contar una experiencia. Ya, ya. Hace como 4 años que estoy en Estados Unidos y en mi Ok. primer año, ni bien llegado a Estados Unidos, fui a una universidad, Christ for the Nations, en donde en mi primer semestre entré a la banda como baterista. Ok. Audicioné, entré y bueno, pero yo venía con esta cultura de haber estudiado en Argentina diferentes ritmos en batería, diferentes estilos, y ya por alguna razón yo había
ganado una mentalidad en la que yo pensaba que la música que hoy escuchamos de Hillsong, Bethel y todos estos ministerios, muchos le llaman el worship, ¿no? A este estilo, Ujú. ya para mí era papita, ¿no? Era Ya. fácil, era que si yo puedo tocar jazz, si yo puedo tocar un bossa nova, ya esto, la escucho una vez la canción y ya está, ¿no? Y esa era mi mentalidad. Cada vez que me mandaban a sacar una canción, la escuchaba una, dos, tres veces las partes y ya está. Hasta que un día tuve un golpe contra la pared. Una experiencia en donde realmente eso me hizo replantear cómo estaba tocando la batería, porque tuve un tema ahí en un ministerio en donde de alguna manera me hicieron de lado. Okay. Y una de las razones por las que me hicieron de lado fue porque yo no estaba realmente interpretando el estilo como tendría que interpretarlo. Entonces eso fue para mí un wake up call Ya. en donde tuve que ponerme a revisar qué estoy haciendo mal y me di cuenta en ese momento de esa mentalidad, que yo pensaba que esto estaba así fácil, lo tocaba fácil, ya lo escucho dos veces y ya está. ¿Sabes lo que me puse a hacer? Me puse a escuchar las canciones originales, la batería la separaba de toda la canción y escuchaba solo la batería de la canción. Y empecé a practicar las partes tal cual, tal cual. Y en ese momento me di cuenta de cuán mala era esa mentalidad que había tenido, porque estaba teniendo problemas para tocar la canción original como era. Y yo decía, Wow. pero ¿cómo puede ser? Yo pensé que era fácil. Ya. Y resulta que en los toques originales hay muchas veces cuestiones de groove, hay cuestiones de adorno, hay cuestiones que cada baterista le está poniendo a las partes Ujú. y que tratar de tocar todo eso como va en la canción, a mí se me dificultaba incluso habiendo tocado jazz, habiendo tocado funk, otro tipo de estilos, y ahí aprendí, ¿no? Y me di cuenta cuán mala es esta mentalidad de decir, ah, ya está, ya me sé los acordes. Sí, Ya. va así, 4, 5, 6 menor y primero mayor, y cuán mal me hizo esa mentalidad. Y creo que eso me ayudó muchísimo a poder ser más sólido en la batería y poder entender mejor los grooves, mejor cómo tocar el estilo, qué tipo de sonidos utilizar, cómo afinar la batería y demás. Wow, ya, eso es súper importante que los músicos hagamos porque igual, o sea, yo aún batallo con eso, o sea, no voy a mentir, ¿no? Que no los saco a veces, las canciones tal vez no las toco igual, o sea, a veces porque falta disciplina de parte de mí, la verdad, pero trato la manera como que de ponerle empeño, ¿sabes? Pero estoy en ese proceso de y seguir mejorando, obviamente. Pero a veces las personas, como dices, tenemos esa mentalidad de que, no, pues sé que lleva estos acordes o este toque más o menos, el estilo worship, que es y es como básico, pero, o sea, en realidad las canciones son muy, ya si las miramos como bajo un, qué sé yo, un microscopio, Microscopio. ya son más como más complejas, ¿no? Ya no es nada más de Sí. poner acordes y tocar batería. Y acabas de mencionar algo bien importante que es un tema que quería hablar, eh, que dijiste que separabas la batería y a veces las personas no saben cómo, oh, ¿cómo hago yo eso? O sea, ¿cómo separo la batería? ¿Cómo encuentro? Y eso me lleva a que ahora la tecnología, o sea, va avanzando súper, súper rápido. Tal vez no a pasos agigantados, pero sí tenemos ya la tecnología enfrente de nosotros de las inteligencias artificiales, ¿no? Que hay una aplicación de inteligencia artificial que se llama Moisés. No sé si la has escuchado. No, Ok, Moisés lo que hace es que tú puedes, hay como por mes te dejan como 4 o 5 canciones gratis que tú puedes copiar la URL o si tienes la canción descargada en tu computadora, la pasas ahí y lo que hace es que te da las pistas separadas de cada instrumento y los acordes. Entonces, o sea, es una herramienta súper, súper buena ya para hacer covers o para estudiar. Creo que está buena si no pagas la aplicación de multitracks, se llama Chart Builder o algo así. Chart Builder, sí. Ajá.
Esta es una alternativa, ¿no? Las inteligencias artificiales ahora están viniendo con todo y es un tema que igual hablaste con Gabriel. Ah, ¿Cómo ves tú este mundo de las inteligencias artificiales? A mí me emociona bastante, pero a la vez es como bien intimidante, ¿no? Porque está este tema de que, oh, será arte o ya no soy artista, porque una inteligencia, ¿cómo ves este tema? Ay, a mí me da gracia, me apasiona, me asusta, a la vez me genera muchísimas sensaciones el tema de la inteligencia artificial. Hay un youtuber en Argentina que hizo un video acerca de esto, te lo recomiendo, se llama Damián Cook y Ok, habla de la inteligencia artificial y de cómo están eh, involucrándose en el mundo, cómo la ciencia lo está utilizando, cómo influencers, líderes de todo el mundo están utilizando inteligencia artificial, pero él habla los primeros 5 minutos y después de los primeros 5 minutos dice, todos los primeros 5 minutos que acaban de ver, en realidad no era yo, era un avatar mío que bro. les estuvo hablando por 5 minutos y que lo mandé a hacer a tal compañía y te muestra qué compañía mandó a hacer el avatar, pero vos estuviste por 5 minutos pensando que te estaba hablando una persona, Man. que estabas viendo a una persona, que es exactamente igual, y al final estabas viendo un avatar que lo estaba generando una inteligencia Inteligencia. artificial. Entonces yo creo que más allá de la discusión del arte, que creo que muchas personas que les gusta pensar acerca de definiciones o filosofía van a ver en este tiempo discusiones acerca de qué es arte y qué no es Ya. arte. Yo creo que una discusión que tiene que ver con nosotros los hijos de Dios y es más cercana a nuestra fe es qué es lo real y qué no es lo real, Ya. ¿no? Entonces, gracias a Dios tenemos la palabra, Sí. ¿ok? Que dice que todas las cosas van a pasar, pero su palabra no pasará. Pasa. Y la palabra dice también que lo que es invisible, lo espiritual, en realidad es lo eterno. Entonces, mucha gente se asusta, demoniza esto de la inteligencia artificial, pero ya la palabra ya nos había advertido, ¿no? Y más que nunca en este tiempo podemos comprobar cómo la Biblia es realmente certera en lo que habla. Sí. Ni siquiera lo que van a ver nuestros ojos va a darnos la certeza de que estamos viendo algo real. Ni Ya. siquiera lo que tocamos con nuestra mano y vemos con nuestros ojos. Yo me imagino dentro de 100 años, si de repente liberan a uno de estos robots que están produciendo y que están haciendo, y los liberan para que vivan con personas y que vivan y que se muevan en el mundo, que ojalá no pase nunca eso, Ya. que creo que por derechos humanos, incluso algo que no sabía, no sé si sabías, es que a los robots, por más reales que sean, siempre por ley les hacen tener alguna identificación. Y es por eso que muchos robots que nosotros vemos en videos o en canales de televisión a veces no tienen pelo o tienen la Mm. parte del cerebro o tienen una parte que te indica que son androides, Ajá. que justamente eso es porque están respetando una ley. No sé bien cómo es ese tema, pero sí vamos a estar batallando con lo que es real y no es Lo que real, no es real. Ya. ¿no? Y ahí necesitamos al Espíritu Santo de Dios que nos dé el discernimiento y nos guíe a lo que es eterno. Ya, como dices, este conflicto, bueno, no conflicto, pero dilema entre lo real y no real. O sea, estas inteligencias artificiales lo vienen como a poner un poco más difícil, ¿no? Si antes era difícil, ¿no? Diferenciar, ves que a veces el ser humano, pienso yo que como es fácil de engañar, ahora aún más con las inteligencias artificiales que vienen como a hacer, como dices, suplantar, digamos,
a estas personas, ¿no? O sea, yo vi el caso de una inteligencia que hizo el guión, o sea, como dices tú, hizo el guión, hizo todo a base de datos que le proporcionaron, como, oh, pues la persona es así, así, y entonces esta inteligencia empieza a recabar toda la información y hasta hace el guión de la persona hablando. Tremendo. Hay otro youtuber que se llama Jaime Altozano, no sé si lo conoces. No. Es español, te lo recomiendo muchísimo. Él es youtuber músico, pero es muy bueno, la verdad. Y dio este igual tema de la inteligencia artificial, que hay una que tú le dices, quiero, esta inteligencia artificial dibuja. Entonces le dices, ¿sabes qué? Quiero lo que tú le digas. Quiero un, qué sé yo, un caballo que esté en el espacio con la luna roja. Entonces esta inteligencia te genera varias opciones únicas. Entonces tú le vas diciendo esto, ¿no? Es impactante porque ahora con el uso de estas inteligencias podría favorecernos como, digamos, grupos de alabanza. Si miramos un poco más al lado musical, a veces las personas no tienen como este concepto no tienen conceptos musicales tan avanzados y les gustaría como hacer sus propias canciones o cosas así. O sea, son herramientas que podemos utilizar para bien o para mal. Entonces creo que tenemos que tener cuidado cómo las usamos y creo yo que lo mejor sería para bien, ¿no? Pero, ¿cómo, ¿cómo ves tú esto de que estará bien o estará mal? ¿O cómo ves tu perspectiva de que se podrían utilizar estas herramientas, qué sé yo, para hacer música propias? Obviamente la inspiración viene de Dios, ¿no? Las letras y todo esto, pero ¿crees que estaría bien ayuda de estas inteligencias a los grupos de alabanza? Sí, yo creo que va a llegar un punto en donde esto va a estar muy accesible a todos y en todos los aspectos de la vida. Pero como bien dijiste anteriormente, el control lo tenemos nosotros, ¿no? La intención viene del corazón del hombre y nosotros somos los que utilizamos esta tecnología para enriquecer lo que estamos haciendo. La verdad que es difícil pensar hasta dónde va a llegar la inteligencia artificial, pero lo importante es entender que ni la tecnología ni la inteligencia artificial pueden suplantar a una persona Ya. creada por Dios. No, no pueden suplantar el corazón de un adorador. Entonces, creo que ahí es donde tenemos que poner el límite, ¿no? Donde Ya. tenemos que poner el límite que hoy en día yo veo que algunas iglesias batallan con poner ese límite en donde entender que somos una iglesia, que somos un ministerio y que no somos una empresa y no somos una compañía y que nuestro recurso de mayor valor como ministerio son las personas y es el corazón de las personas, ¿no? Entonces, yo creo que es muy bueno, está espectacular, va a ser una herramienta que va a sumar muchísimo, pero que nunca reemplace a una persona y el corazón de una persona. Si yo Ujú. tengo una computadora en la cual yo puedo poner un track y puede reemplazar a mi bajista, y yo digo, bueno, pero en el track yo tengo el bajista original de la canción, que tiene el tono perfecto, que suena súper bien. ¿Para qué voy a poner a mi bajista? Bueno, pongo a mi bajista porque mi bajista quizá no está en ese nivel, pero primero es un hijo de Dios, es un adorador en espíritu y en verdad, y está en un proceso de crecimiento. Entonces nunca una computadora va a poder reemplazar eso. Ujú. Ahora, si el bajista llega tarde al ensayo, no se aprende las canciones, es mediocre, trae problemas al grupo de alabanza, ¿cuál es la solución y la mejor solución que Dios nos dio? La computadora y el track. Y ahí sí, y ahí sí muchos músicos dicen, pero ¿cómo me vas a reemplazar con una computadora? Es que si nosotros no entendemos el privilegio que nosotros tenemos al
al poder servir a Dios y poder adorar a Dios, obviamente que una computadora de inteligencia artificial va a ser mucho mejor, ¿no? Pero nunca va a poder reemplazar a un adorador en espíritu y en verdad. Ya tienes bastante razón. O sea, no podemos reemplazar este sentimiento, o sea, porque esto influye bastante en la forma, en la administración más que todo. Que, o sea, una computadora, unos tracks, o sea, pueden tocar la canción, o sea, lo más perfecto que se pueda, pero a la hora de administrar, o sea, es el corazón de las personas. O sea, creo que eso es lo que a veces no tomamos en cuenta, tal vez en lo personal yo, tal vez como que no le ponemos atención a eso de que puede haber, la música puede estar hermosa, puede estar excelente, pero la administración, el fluir, el cántico nuevo, es ahí donde entra el corazón, ¿no? La imperfección de uno, ¿sabes? Donde rindes toda tu oración a Dios, que no lo puede suplantar una tecnología. Y creo que es bastante importante tener en claro eso, ¿no? Que tenemos que estar con un corazón dispuesto, obviamente, y con la excelencia de vida que tenemos que tener. Pero ya, bro, creo que has dicho varias cosas, bro, que a mí me impactan bastante. Y ahí está la diferencia entre perfección y excelencia, Ujú. porque yo puedo ser un líder perfeccionista y decir, bueno, este recurso, esta tecnología lo va a hacer perfecto. Pero vos dijiste algo muy interesante. Somos seres humanos y tenemos errores. Y Dios sabe eso. Ujú. Y hacerlo con excelencia es que vos estás dando todo lo que tenés. Estás amando a Dios con todo lo que tenés, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y aún así te vas a equivocar. Aún así un dedo lo vas a poner en una tecla que no lo debiste poner. En la batería va a haber un compás en donde quizás te fuiste un poco de tiempo, te fuiste mucho de tiempo, desafinaste un poquito, desafinaste mucho, pero nunca enamorarnos de la perfección que nos puede dar la tecnología, porque si uno se pone a pensar, incluso lo que nosotros escuchamos en un disco fue hecho por personas que tienen los mismos errores que nosotros y fue producido, fue editado, fue arreglado, fue procesado, ¿no? Ya. Entonces, esa es la diferencia creo que entre excelencia y perfección, que Dios espera excelencia de nosotros. Ya, eso es, creo que, o sea, como te digo, ahorita aclaras bastantes pensamientos que tal vez, o sea, había en mi cabeza que no estaban bien y creo que, o sea, los vienes a reafirmar o a despejar algunos, ¿no? Que como dices, la excelencia y la perfección, a veces no tenemos, entendemos esa diferencia, ¿no? Dentro de un ministerio. Y, no sé, me gustaría hablar de varios temas, pero quisiera, como ya hicieran ahí por tu tiempo, hay dos temas que van un poquito de la mano. Esto es la diferencia entre animadores y adoradores. No sé si te has topado te has encontrado en esta situación, ¿no? Que a veces las personas que están dirigiendo la alabanza empiezan, no sé, yo un animador lo conozco, mi concepto es como que empieza como a decir a la gente qué hacer, ¿sabes? Como, no sé, levanten las manos, aplaudan, que es parte del dirigir, pero creo que no lo es todo, ¿sabes? Te voy a contar una experiencia así, algo rápida que tuve. Una vez estábamos tocando, estábamos ministrando en un evento y las personas estaban lo más frías posible. Haz de cuenta que como que no hubiera sido cristiano ese evento. Y la cosa que la persona que estaba dirigiendo, ¿no? Pues levanta tus manos ahí donde estás, cierra tus ojos. Y las personas pues un poquito no conectados con eso. ¿Qué es lo que hace este líder? Dejó de decir a las personas qué hacer y él lo empezó a hacer, ¿sabes? Como que se despojó de lo que había ahí y él se dedicó a adorar. Entonces, de cuenta que en vez de decirle levanta tus manos, él levantaba sus manos y él levantaba ese cántico nuevo y adoraba. Y las personas empezaron a hacerlo, o sea, como que entraron en el mismo espíritu.
¿cómo ves, o sea, cómo ves tú este concepto, ¿no? De animadores o adoradores? ¿Es bueno tener un poquito de los dos o solo es un lado? ¿Cuál es tu opinión acerca de esto? Bueno, si hablas de animador como alguien que quiere captar la atención, Ujú. entonces es algo que va en contra de lo que es la alabanza bíblicamente hablando, porque la alabanza es hacia Dios, Ujú. la alabanza debe ser congregacional Ok. y el único foco de la alabanza es Él y su presencia. Y Él habita en la presencia de su pueblo, ¿no? Ahora, si hablas de animador como alguien que anima a las personas, Dios nos ha dado totalmente la capacidad para poder animar Animar. en el Ok. espíritu a otros, ¿no? Y de repente nosotros tenemos la influencia, el poder de con un gesto, de con una melodía, con, como dijiste vos, tu líder comenzó a adorar y a dar el ejemplo de poder animar a alguien que viene desanimado, ¿no? Ujú. Yo creo que es importante encontrar un equilibrio. Como me Ok. diste a elegir, te voy a decir, vamos a encontrar un equilibrio en donde podamos no manipular a la gente, pero invitar a la gente Ya. a que pueda tener expresiones bíblicas como levantar las manos, como aplaudir, como eh, ser una persona que canta con volumen, ¿no? Una persona que festeja, que danza, poder invitar a la gente a poder tener estas expresiones bíblicas, pero a la vez no frustrarnos si la gente no lo hace y no pensar que la gente no está alabando porque no hace lo que nosotros estamos diciendo que haga, porque al fin y al cabo, adoración es espiritual, es en espíritu y en verdad. Las expresiones simplemente son una consecuencia de lo que está pasando en tu corazón, pero también de tu entendimiento. Si vos no tenés el entendimiento de que levantar tus manos es algo bíblico, de que cantar es algo bíblico, de que expresarlo con tu cuerpo es parte de una adoración bíblica, que lo podemos encontrar en la palabra de Dios y que es algo que es bueno, es muy difícil que yo lo haga porque no Ujú. tengo el entendimiento, ¿no? Entonces creo que hay que encontrar el equilibrio en donde podemos invitar a la gente, no manipularlos, ¿sí? Y tampoco esperar que la gente reaccione como yo quiero que la gente reaccione. Hay algo que escuché en un video esta semana, un consejo para líderes de alabanza, y era, no pienses que todos los que están cantando en el auditorio, todos los que están formando parte de la adoración, tienen entendimiento de lo que están haciendo. No esperes Ya. eso porque eso nunca va a pasar, ¿sí? A veces vas a tener 50% de la iglesia que sabe lo que está haciendo y el otro 50% que piensa que solamente es un cántico, solo es música, solo es el momento para ir calentando antes de la prédica, no tienen un entendimiento de alabanza y adoración. Entonces, como tu rol no es predicar, porque el rol de predicar es del predicador, tu Ujú. rol es de dirigir de alabanza, aprovecha esos pequeños momentos que tengan, esos pequeños momentos que tengas para que con una, dos frases vos puedas enfocar a la gente, entender un entendimiento. Y esto lo podés hacer diciéndole a la gente, te invito a poder adorar al Señor con tu corazón y cantar esta canción con todas tus fuerzas para el Señor. Podés decir esa frase o podés leer Juan 4:23. El Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y uno le está dando entendimiento, está Ya. invitando a la gente a alabar y a adorar a Dios. Ahora, si a cada rato estás hablando, a cada rato le estás dando indicaciones a la gente, a cada rato le estás dando indicaciones a la banda, ¿no? Eso me muestra o que querés la atención vos, o que estás tratando de manipular o que realmente tenés inseguridades a la hora de dirigir, porque muchas veces Ujú. directores de alabanza y líderes de alabanza caen en manipulación porque no están seguros de lo que están haciendo. Entonces la gente no levanta las manos, no reacciona, no está sonando como a esta persona le gustaría que suene y ya se desesperan y empiezan a dar indicaciones y a tratar de manipular
en vez de invitar a la gente y dirigir a la gente en alabanza. Man, ya, o sea, pero tienes bastante razón porque cuando tratas he visto estos casos, ¿no? Que, no sé, es un término que se le dice, no sé si tú lo conoces, que es como, dan patadas de ahogado, que es como cuando ya, sabes que ya no sé qué hacer y ya empiezan como a esto, ¿no? A tratar de manipular. Y eso también es un tema bastante extenso de la manipulación del alma, porque muchas veces tenemos como este mal concepto, ¿no? De administración y manipulación, de cómo es que tengo que administrar a alguien en vez de manipular. Pero, como te digo, o sea, es algo extenso, pero tal vez ahí para una segunda parte del podcast lo hacemos. Y me gustaría ir como ya aterrizando este episodio. ¿Cómo, o bueno, qué le dirías tú a alguien? Esta es una pregunta que siempre le hago porque me encanta que las personas siempre dan una respuesta diferente y muy acertada a los corazones de los músicos, de los creativos. ¿Qué le dirías a alguien que, no sé, que está desanimado, que tal vez ya no tiene esa motivación a seguir adelante, ¿no? Como creativo, como adorador? No sé si te ha pasado a ti que te has desanimado, que has dicho, ¿sabes qué? Ya la batería ya no la quiero ver nunca más. ¿Qué le dirías a esa persona? Lo que le diría es que entienda que cada persona tiene un proceso diferente en Dios, que cada persona camina con desafíos, con circunstancias, con pruebas diferentes, que no se compare con nadie, porque Dios tiene una historia y tiene sueños para cada uno de nosotros. Entonces, sea lo que sea que te haya desanimado, o sea lo que sea que te haya eh, hecho daño en el corazón, una circunstancia o algo que dijo alguien, simplemente acércate al Padre y pedile a Dios que traiga seguridad a tu corazón de lo que Él te llamó a hacer, porque nosotros no tocamos para el hombre, nosotros no hacemos las cosas para que los demás nos aprueben o nos desaprueben, hacemos las cosas porque fuimos llamados por Dios y lo hacemos para Él, ¿no? Entonces creo que una clave es poder entender que mi proceso es particular, es único y que Dios quiere caminar conmigo en ese proceso. Wow, ya, bro. Como te digo, me encanta porque cada persona siempre nos trae algo diferente. Tal vez se vuelve un poco rutinaria la pregunta, pero la respuesta siempre es como ese impactante, ¿sabes? Hay una frase, hay un concepto del que las personas ven desde diferentes perspectivas, y créeme que te agradezco bastante por estas palabras que nos das. Y no sé, una última pregunta, ¿no? ¿Qué le dirías a tu yo, a ese Agustín, que desde pequeño, ¿no? O sea, que empezaba como baterista, que empezaba como músico? ¿Qué le dirías a ese Agustín? Porque, sabes, a veces tenemos, no sé si te pasó que te desmotivabas o que decías, man, ¿cuándo voy a llegar qué sé yo, al lugar donde estás ahora? No sé si te imaginabas. Por ejemplo, yo, cuando empecé con el piano, a mí ni me gustaba tocar el piano, o sea, yo me salía de la academia y todo esto, pero fue un proceso, ¿no? ¿Y tú qué le dirías a ese Agustín? Que tal vez ese Agustín representa a otra persona que tal vez se siente igual que tú. ¿Qué le dirías? Mira, si yo tengo la posibilidad de viajar al pasado y hablarme a mí cuando yo era un niño, creo que lo último que hablaría sería de la batería. Ok. Porque esto también tiene que ver con lo que somos como músicos, con lo que pensamos que somos y pensamos que hacemos. Hay cosas muchísimo más importantes y claves que lo que hacemos en esta vida, sea lo que sea que hagas.
sea que seas un músico, un artista, un doctor, sea que seas un abogado. Yo creo que si tengo la posibilidad de ir al pasado, yo hablaría con Agustín de su identidad y, y haría todo lo que yo pudiera hacer de enseñarle y guiarlo para que él entienda que él es un hijo de Dios. Ya. Y para que él entienda que no hay nada mejor en esta vida que caminar junto al Padre, vivir en su presencia y ser guiado por el Espíritu Santo. Si yo puedo hacerle entender eso a Agustín de chiquito, yo le hubiera evitado muchas cosas, muchas heridas, Sí. y muchos errores. Pero como esa posibilidad de ir al pasado y poder arreglar cosas profundas que hay en nuestro corazón no están, entonces eso es lo que le digo al Agustín del presente, que no se enfoque en ser alguien, que no se enfoque en parecer a alguien o parecer a algo, Ya. sino que se enfoque primero en entender quién es en Dios y entender que sin Dios no es nadie. Wow. Eh, una persona, te puedo asegurar, Edward, una persona que tiene un corazón sano y que está lleno del Espíritu Santo, una persona que es plena en Dios, tiene un gozo eterno. Tiene un gozo eterno que no se negocia con ningún evento donde puedas tocar un instrumento, ningún estadio donde puedas tocar, ningún podcast, ninguna conferencia que vos puedas llegar a hacer, ¿no? Y yo creo que hubo muchos momentos en mi vida donde lo entendí y hubo muchos momentos de mi vida en donde no lo entendí. Pero como gracias a Dios, alguien vino a esta tierra por, por, por mí y por vos, y este Cristo vino a salvarme y vino a perdonarme y a darme de su gracia, ya no tengo un dolor o no tengo una necesidad de poder ir al pasado y poder hablar conmigo cuando tenía 3 años, sino que puedo decir, Señor, aún con las miserias, aún con los problemas, yo vengo de una... Si hay alguien que piensa que la tiene difícil y está escuchando este podcast, yo vengo de un barrio feo en Argentina. No lo quiero mencionar por si alguno de ese barrio después me escribe, me insulta. De una familia humilde donde siempre tuvimos problemas económicos, problemas familiares, y Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel y hoy puedo disfrutar de su gracia y de su amor. ¿Sí? Ya. Había notado de dónde eras, pues se me olvidó. Ah, De Buenos de Aires, Buenos voy a decir Aires. el municipio de La Matanza. La ma- Imagínate con ese nombre. Si ese es el nombre, La Matanza, y imagínate cómo cómo debe estará. ser vivir. Ya, pero créeme que me impacta bastante lo que dijiste, que lo que le dirías al Agustín del pasado, pero también se lo dirías al Agustín del presente, ¿no? Porque también yo creo que me identifico bastante con lo que dijiste. Hay muchas cosas en las cuales reflexiono, ¿no? Hay personas, más que todo yo platico mucho con mi mamá y a veces me dice, los podcasts que haces, muchas veces lo haces para las personas, pero van mucho para vos, me dice, porque muchas cosas me edifican a mí. Y es así, o sea, yo lo platicaba una vez. Yo le decía, platicaba en un podcast que yo le decía, Dios, o sea, ¿por qué no me hablas, sabes? En las iglesias, en los eventos. Yo miraba que le hablaba a bastantes amigos y después caí en que obviamente tengo mi relación con Dios, momentos de oración íntimo, ¿no? Pero
una de las formas en las que Dios me habla es a través de los podcasts. Directo o indirectamente, los invitados dicen algo que directo al corazón, ¿sabes? Que yo digo, Dios me dio la respuesta ahí. Pero nada, bro, muchas gracias, en serio. Eres una inspiración para mí. Sé que quedaron temas ahí pendientes. Y espero que los podamos hablar en una segunda parte, en un segundo episodio, que tal vez lo hagamos ahí personalmente, ya que estamos algo cerca. Pero muchas gracias, bro, eres de inspiración. Que me sigan a Agustín en sus redes sociales, que da mucho contenido de valor. Y no sé si tienes algunas últimas palabras que decir, bro. No, simplemente agradecerte, bendecirte, decirle a las personas que como creadores de contenido, a veces nos da un poquito de pena el andar pidiendo que compartan, que le den me gusta, pero cuando empecé a crear contenido me di cuenta de cuánto trabajo hay detrás de escena, cuánto trabajo, cuántas horas hay detrás de edición de audio, edición de imagen, postear en las redes sociales y demás. Y la gente con un simple like, comentario, animándonos, porque hay gente que le edifica pero no te lo dice. Entonces voy a Yeah. decir, después de 10 años te dicen, no sabes, Eduard, ese episodio que grabaste. Y voy a decir, ¿por qué no me lo dijiste en ese momento que pensé que era el peor episodio de mi vida? Entonces, no, esas cosas creo que marcan la diferencia. El compartir, dar me gusta y poder interactuar con Edward, su podcast, y en el caso mío con mi Instagram, mi podcast, la verdad que ayudan muchísimo. Y bueno, muchísimas gracias, Edward, te bendigo y la verdad que muy feliz de participar de tu podcast. Muchas gracias, bro. Y sigan a Agustín en todas sus redes sociales. También escuchen su podcast Worship Office, que está muy bueno. La verdad, acaba de empezar y sé que van a venir episodios aún más bendecidos de los que ya tiene. Y nada, bro, muchas gracias por este tiempo que nos das y nos vemos en el siguiente episodio de Musicians. Y ya terminamos, bro. Aquí.